Nosotros en el laboratorio hemos explicado el procedimiento. Bueno, voy a presentar pantalla. Hemos explicado el procedimiento. Tengo el peso de la bolsa más suelo húmedo. Para este caso, ¿ya? Para este caso es de 3.300, ¿sí? Los dije que antes de sacar la muestra, antes de sacar la tierra del hoyo, después de haber colocado la base y haber hecho el hoyo, ¿sí? Vamos a ver. Nada más en la parte inicial, a ver. Ander, Hamir. ¿Está Ander? Dígame, profesor. ¿De qué profundidad es el hoyo para el ensayo de cono? 2 metros de profundidad. A la miércoles, ¿y dónde vamos a sacar arena para llenar 2 metros? 15 centímetros. ¿De cuánto a cuánto? De 12 a 15. De 12 a 15 centímetros. Ojo, muchachos, que eso hemos hablado hace 2 días en el laboratorio. Entonces, hacemos un hoyo en el piso de 12 a 15 centímetros, sacamos esa muestra, ¿no? En este caso, esa muestra pesa 3.300 gramos. 3.300 gramos. La bolsa en la que he puesto esa muestra que he sacado pesa 10 gramos. Por diferencia de pesos, voy a determinar el peso del suelo húmedo. O sea, 3.300 menos los 10 gramos que pesa la bolsa. Ahora, voy a vaciar la arena en el hoyo. Primero, ¿qué tengo que hacer? Llenar la arena en el equipo, ¿no? Ya hemos visto cómo se llena la arena en el equipo. Peso ese equipo que está lleno de arena y para este caso pesa ¿cuánto? 8.289 gramos. ¿Sí? Ahora, lo pongo en el hoyo, abro la llave y cuando ya deja de sonar, cuando ya deja de pasar arena, lo levanto. Cuando levanto el cono, pesa 4.346 gramos. 4.200. 4.346. ¿Ya? Pesa 4.346 gramos. Después que es la arena que queda en el equipo. Ahora, en laboratorio, yo he determinado que en el embudo más la base quedan 1.522 gramos. Eso lo acabamos de hacer con ustedes en laboratorio. Espero que no se hayan olvidado cómo se hace de ahí para hoy día. ¿Ya? Peso. Entonces, conociendo estos pesos, yo ya puedo calcular el peso de la arena que está en el hueco. ¿Y cómo voy a determinar el peso de la arena que está en el hueco? El peso de la arena más equipo, o sea, el equipo lleno de arena que pesé al inicio, le voy a quitar el peso de la arena que queda más el equipo y le voy a quitar el peso de la arena que queda en el embudo más la base que lo determiné en laboratorio. De esa forma puedo determinar el peso neto de la arena en el hueco. ¿Cuánto tengo de arena en el hueco? 2.421 gramos. Ahora, otro parámetro que he determinado en laboratorio, voy a remarcarlo aquí. Los que determino en laboratorio van a ser estos que están de verde. El otro de verde que determina en laboratorio, ¿qué cosa es? La densidad de la arena. Para este ejemplo, la arena que yo he calibrado, su densidad es de 1.38. El peso de la arena que queda en el hueco y con la arena, sabiendo la densidad de la arena, podemos determinar también el volumen de ese hueco que hemos excavado para hacer el ensayo de cono de arena. Entonces, el volumen del hueco estará dado ¿por quién? Por el peso de la arena, peso neto de la arena en el hueco, le voy a dividir entre ¿quién? Entre la densidad de la arena.
De esa manera ya tengo el volumen del hueco. En este punto, yo puedo determinar la densidad húmeda total, o sea, la densidad de ese suelo, del conjunto de ese suelo que ha salido de ese hueco. ¿Cómo así? Dividiendo el peso del suelo húmedo que saqué del hueco, lo voy a dividir entre el volumen del hueco. Entonces, ¿cuánto tengo de densidad húmeda total? 1.88. Sin embargo, debo también separar la grava que tiene tamaños mayores a 3/4. Voy a ponerle aquí un valor de peso de grava de 555 para que se note más la diferencia. Tengo 555 gramos que pesa la grava que se ha retenido en el tamiz de 3/4. Ahora, conociendo el peso de la grava y conociendo su peso específico, yo también puedo determinar su volumen. Vamos a calcular el volumen de esa grava. El volumen de esa grava estará dado por ¿quién? Por el peso de esta grava dividido entre su densidad. Entonces ya tengo también el volumen de la grava. Entonces, si yo tengo el peso de la grava que está contenida en ese suelo y también tengo el volumen de esa grava, ya los puedo restar y quedarme matemáticamente solo con el peso neto del suelo y el volumen neto del suelo. Para ello, para determinar el peso neto del suelo, a toda la masa de suelo que saqué, que es 3290, le voy a quitar ¿quién? El peso de la grava, que es 555. De esa manera, tengo un peso neto del suelo de 2735. Ahora, así como le quito la grava en peso, también le tengo que quitar en volumen. Yo he determinado con la arena que el volumen del hueco es de 1754.35. A ese valor le voy a quitar ¿quién? El volumen de la grava. Y yo he determinado hace un momento que el volumen de la grava es 222. De esa manera tengo ¿qué cosa? El peso neto del suelo y el volumen neto del suelo. Ahora sí puedo determinar ya la densidad del suelo húmedo, como que el peso neto del suelo entre el volumen neto del suelo. Densidad con cono. Veamos. Además, nosotros en mecánica de suelos, cuando trabajamos con densidades, ahí no trabajamos con la densidad húmeda, porque a ese punto el suelo está con toda su humedad. Entonces yo matemáticamente le voy a quitar la humedad que está contenida en el suelo. Esa humedad que está contenida en el suelo la he determinado mediante un ensayo de humedad y me ha dado un valor de 10%. Ahora recién voy a calcular la densidad del suelo seco. ¿Y cómo calculo la densidad del suelo seco? Lo voy a calcular como la densidad húmeda dividida entre 1 más el contenido de humedad sobre 100. Ese valor es el que yo busco, es la densidad del suelo seco. Más adelante, este valor de densidad del suelo seco me va a servir para determinar el porcentaje de compactación de un suelo, por ejemplo. En la humedad contenida del suelo es un valor ya dado, ¿no, ingeniero? Claro, lo determinamos con una muestra. Acuérdense que de la muestra que sale del hoyo, llevamos una porción al laboratorio y determinamos su humedad. En la siguiente fecha vamos a hacer demostración de cono de arena también allá en la Universidad de España. Ya, ingeniero. El ensayo como tal. Lo que estamos yendo un poco a la inversa porque hemos necesitado avanzar para poder ir seleccionando la arena con ustedes. Ahora yo quiero que analicen estos tres valores. La densidad total del suelo con la densidad del suelo que ya le quité la grava húmeda, esta densidad de aquí. Primero la densidad húmeda total
Esta es la densidad del suelo húmedo, pero sin la grava. Y finalmente la densidad del suelo seco. ¿Qué se cumple en esos valores? Son menores a... La densidad total es mayor, ¿no es cierto? Porque está incluido las gravas. Si le quito las gravas que tienen mayor peso que el suelo, esa densidad del suelo disminuye. Ahora ya no es 1,88, es 1,78. Entonces, pero si a esa densidad húmeda le quito el agua, termina reduciéndose más, que es 1,62. Y ahora imagínense si el contenido de agua fuera 20%, miren lo que pasa. Miren lo que pasa. ¿No es cierto? Se reduce mucho más la densidad del suelo.